Buena gente, estamos un día más aquí en el canal y hoy vamos a pintar esta furgoneta, la Mercedes Citan, ¿vale? Vamos a usar la de Bilbis, la DV1 con boquilla 1.3, la Plus, la B Plus. Sí, el manómetro es de Iwata, pero bueno, no me han enviado los señores de Bilbis, los que distribuyen en España aún el manómetro digital. Vale, aquí tenemos la furgoneta, habéis visto, aquí hemos tenido que aplicar el truco de meterle un cable por dentro porque esta goma es rígida, es dura. Entonces aquí sí que hemos podido sacar lo que sería la meluna, y ahora esta parte de aquí hemos optado por meterle un cable. Este coche realmente solamente iban pintados lo que sería estas tres piezas y como caía hasta el medio y un parche lo que sería el paragolpe. Como cae la aleta al medio, pues por el tema del color, aunque podíamos parchear, pero aquí nos coincidiría, y también lo que sería el barniz nos podía oscurecer la pieza que pintamos. Hemos decidido de también darle un poco de color o simplemente barniz a lo que sería la aleta, y así nos quedaría todo el lateral uniforme. Aquí voy a aplicar, como siempre os digo, de abajo hacia arriba, ¿ok? Ya lo he explicado o habré explicado en otros vídeos, que si empiezo de arriba para abajo, la pulverización que va haciendo la pintura, aquí prácticamente puede caer ya los pigmentos secos y puede dar una sensación de arena. ¿Ok? La presión que voy a usar para la pistola va a ser 2 kilos de presión para la base de capa, y le voy a abrir lo que sería el producto una vuelta y media, ¿vale? Y lo que sería el abanico completamente abierto. La pintura que hemos usado es la base al agua Onyx HD de la marca RM. Como podéis ver, cubre muy bien, los platas cubren muy bien con Onyx HD. Prácticamente en una mano lo hemos tenido cubierto todo. Ahora igualmente le pasaremos una mano rápida y después le tiraríamos un velo. Bueno, una vez secado lo que es la primera mano, vamos a proceder a dar la segunda, que va muchísimo más rápida. Está aplicada la segunda mano, como podéis ver ya está cubierto. Ahora solamente tendríamos que darle lo que es el velo y ya tendríamos el coche acabado, tirado de color. Vamos a esperar que seque, vamos a darle el velo y seguimos. Y como siempre digo, antes de darle el velo o control del color, pasaremos lo que es la linternita. Y ahora ya procedemos a darle el velo o control del color, como lo queráis llamar. Bueno, una de las cosas que quiero que veáis, que estamos casi al 100% de humedad y a unos 22 grados más o menos, ¿ok? Eso quizás, tener esta temperatura y esta humedad, sobre todo por la humedad, me permite a mí poder pintar a ciertas presiones. Quizás en un clima más seco, pintar con tanta presión podría producir
apolvillamiento con 2 kilos de presión en lo que sería el control o el velo. Igualmente en la aplicación, a lo mejor si el clima fuera más seco hubiera que usar otro tipo de resina. Como podéis ver aquí es exagerado, estamos a 100% de humedad, ¿ok? Y a unos 23 grados de temperatura, que para pintar la base agua viene genial. La pistola que vamos a usar es la V1, la de Clear, que sería la C, boquilla Plus. Y esta pistola a mí donde me rinde bien más o menos es a esta distancia. Entre 8 centímetros, más o menos 10 centímetros. Bueno, aquí tenemos ya lo que es la primera mano, la mano tampoco muy cargada, fina, se ve bastante estirado, ¿okay? Se ve bastante estirado. Bueno, ahora voy a proceder a dar la segunda mano, va a venir una persona a grabarme porque es muy complicado, está con el móvil y está así pintando, no controlo bien las distancias, la manguera. Entonces para darle ya lo que es la mano final va a venir una persona y me va a grabar. Ahora le meteré un poquito más de carga en la...
Aquí tenemos ya la primera pintadita con Leaeasis. Bueno, aquí podéis ver lo bien que ha quedado el coche, ¿vale? La moldura y las manetas van nuevas, pero hasta dentro de una semana no llegan y a la persona, el dueño del vehículo, le hace mucha falta. Por lo tanto, se lo tiene que llevar. Así. Bueno, pues ahí podéis ver qué bien que queda esta laca con esta pistola. El color no va a haber ningún tipo de problema porque ahí como hemos parcheado, bueno, como se pueden ver, los cantos están perfectos, que no hay ninguna sobrecarga. Muchas veces me dicen que mi método de aplicación hace cantos. Y aquí como podéis ver, no hay